Tengo el agrado de presentar el trabajo de análisis de la evolución contable desarrollado en el curso de Doctrinas Contables, gracias a la colaboración de alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Ciencias Financieras y Contables, que es integrado por Sergio, Jorge, Jimena, Rosana, Gabriel y Diego. Para remontar a los orígenes de la contabilidad es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, mes y día. Una muestra del desarrollo de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio. De tal manera se puede aseverar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre. Entonces, comenzando por la edad antigua, que abarca desde el año 4000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, podríamos decir que existieron elementos necesarios para considerar la existencia de las actividades contables. Por un lado la escritura, por otro lado los números y desde luego elementos económicos indispensables como es el concepto de la propiedad o la aceptación general de una unidad de medida de valor. Tal cual lo manifestaron las sociedades como lo son Mesopotamia, teniendo el primer documento escrito, que es la tablilla de arcilla, considerado como el testimonio contable más antiguo, que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard. Y la razón por la que se cuenta con estos instrumentos no es para alegar hazañas guerreras o normas jurídicas, sino más bien para conservar cuentas de sus operaciones. También tenemos a Grecia, que inicia en el año 1200 a.C., resaltando las leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones realizadas. En Egipto, también, que inicia en el año 2635 a.C., estaban los faraones, quienes tenían escribanos encargados de anotar las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. Por el año 1792 a.C. estaba Hammurabi, que reinaba en Babilonia. Realiza la célebre codificación que lleva su nombre y en ella se menciona la práctica contable. Como todos conocen, sería el Código de Hammurabi. En el año 29 a.C., en Roma, las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escritos en la tablilla de marfil o de otro hueso de animal, quienes llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, el Adversaria y el Códex. Respecto a la contabilidad de la Edad Media, podemos decir de una manera generalizada que el mayor avance fue por la aparición de los libros auxiliares, los cuales permitían a los comerciantes registrar sus cuentas por clientes. En esta parte de esta exposición hablaré sobre la evolución de la contabilidad hasta llegar a la partida doble. En esta parte hablaré sobre la adaptación de los registros contables, que básicamente fue por 2 finalidades. La primera, la obligación de rendir cuentas, y la segunda, estar pendiente sobre la marcha del negocio. Ahora vamos a hablar acerca de la Edad Moderna, donde Luca Pacioli especifica en su obra que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Consigue un propósito que le fascina a la matemática, especialmente en lo comercial y en lo contable. También en la obra Summa de aritmetia, geometría, proporzioni y proporzione data de Luca Pacioli tuvo un gran éxito acerca de cómo esta obra desprende que los comerciantes venecianos utilizaron el primer borrador de todos sus estudios. Vamos a reconocer algunas premisas. Número 1. No hay deudor sin acreedor. Número 2. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a la que se abona. Número 3. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Y número 4. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Concluimos con este principio también. Toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. El saldo representa el valor de la cuenta y se obtiene de la diferencia entre el debe y el haber, pudiendo resultar saldo deudor o acreedor. También vamos a hablar acerca de la consolidación, auge y revolución epistemológica y metodológica de la contabilidad dentro del siglo XX según historiadores importantes, como la contabilidad tradicional
en la cual está la búsqueda y la recopilación de datos, y también se busca un cuerpo unitario de doctrinas. Y en contraparte también vemos la nueva contabilidad, siendo esta relativista, interpretando los hechos, busca ser intelectual y artista en el desarrollo de la contabilidad. En la actualidad estamos encontrando que la contabilidad se va dividiendo. Edad antigua, en la edad media está también la edad moderna. Terminar, estamos reconociendo también la edad contemporánea. La edad contemporánea, que va a regir de 1789 hasta la actualidad. Se van a tener diversas escuelas, como por ejemplo la escuela de los cinco cuentistas, la escuela lombarda, la escuela mercantil y la escuela toscana. También hay un acontecimiento. Después de la gran crisis mundial económica del año 1929, se produce el hecho trascendental del florecimiento de la microeconomía, pilar para hacer de la contabilidad más perfecta. También a origen de esta crisis aparecen los primeros principios de contabilidad. La contabilidad en Cuba se pone en manifiesto por inherentes características del país, como el desarrollo económico y social alcanzado. En 1962 entra en vigor el Sistema Uniforme de Contabilidad. Para el año de 1967 se va a suprimir esta medida. Lo que pretendía era eliminar el burocratismo y con ello poder lograr un nuevo sistema de registro económico. La contabilidad en el Perú empieza por la época incaica, en donde los bienes se registraban en la Yupana y el Quepú. Estos registros de todos los bienes que se encontraban en el territorio del Inca los registraba el Quipo Camayoc. Más adelante, en la época colonial, existían los quintos reales, que era el 20% de lo que tenía un ingreso una persona. También los diezmos por parte de la iglesia, el almojarifazgo y las ventas de empleo y título. Perfeccionamiento empresarial es el proceso de mejora continua de la gestión empresarial que posibilita un alto desempeño en producción y en prestación de servicios. Su objetivo es lograr la competitividad empresarial al incrementar la eficacia y la eficiencia. La contabilidad y la globalización. La internacionalización de la contabilidad permite el acceso a la información financiera a todos los mercados del mundo y proveer esta información de manera clara y entendible para todos los países. Se debe apoyar en normas comunes. Para ello existe la IASB, cuya función es establecer las normas de carácter internacional. Las NIF son normas internacionales de información financiera y están siendo usadas en la Unión Europea, en Australia, Rusia, Chile, Nicaragua y aquí en Perú. Perú adopta el texto completo de las NIF. Como equipo llegamos a la conclusión que viendo la evolución de la práctica contable desde el año 4000 a.C. hasta la actualidad, podemos comprender cuán importante es llevar un registro de todas las operaciones que realizamos día a día y con ello ser más organizado. Debido a la gran importancia que tiene la contabilidad en el comercio y la organización de los datos referentes a los negocios de las empresas y gobiernos, es que se ha inventado tal disciplina a tan temprana edad de la historia del mundo. Esta investigación también nos enseñó cómo y quiénes ayudaron a alcanzar el gran desarrollo que tiene la contabilidad hoy en día dentro del comercio del mundo. Creemos que sin la contabilidad a toda empresa se le haría muy difícil tener un control de sus actividades comerciales y de ver el estado en el que se encuentran con relación a su producción. Eso sería todo. Gracias.